Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, Dios los bendiga a todos los hermanos en Cristo que me están viendo por internet, por WhatsApp o por donde sea, por Facebook, por la página. Bueno, estaba leyendo el Salmo 91, hermoso salmo, ¿no? Y es una cosa hermosa todo lo que dice el Señor en el Salmo 91. Y bueno, yo me lo sé de memoria quizás. Y hay mucha gente que lo sabe de memoria, pero lo lindo es leer todos los días la palabra. La palabra de Dios es muy importante. Hoy voy a tratar de explicar la importancia de leer, estudiar, escudriñar, conocer y analizar las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Y vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Después seguimos con el 11, versículo 8, 32, versículo 28 y 29, Salmos 32, versículo 9, por si quieren anotar, es muy interesante. Isaías 1, 3, 56, 10, Jeremías 4, 22 y 3, 15. En Oseas 6, versículo 4, segunda de Timoteo 2, versículo 15, 3, versículo 15 y 3, 16. Y capítulo 4, versículo 13. Después vamos para la primera, capítulo 4, versículo 13. O sea, para la primera, en Timoteo es capítulo 2, versículo 15. Después capítulo 3, versículo 15, 3, 16 y capítulo 4, 13, segunda de Timoteo. Y en la primera de Timoteo es 4, 13 y 4, 16. Sin olvidarnos de Hechos 17, 11 y 18, 24. En este momento les voy a mostrar una serie de pasajes de la Biblia en los cuales Dios está enojado con esos cristianos que no conocen la Biblia para nada, doctores, ingenieros, intelectuales, pero analfabetos en la palabra, o sea, en la Biblia, no saben nada de las cosas de Dios. Y el Señor con esa gente se enoja. ¿Por qué? Porque por más que alguno crea, o sea, si vas a la iglesia y escuchas al pastor, es hermoso. Si escuchas a algún líder, es hermoso. Pero hay una palabra que dice, maldito el hombre que confíe en el hombre. Y ahí el Señor te cierra una puerta, te dice, no confíes en el hombre. O sea, el pastor es un hombre. El líder es un hombre. El compañero de iglesia, el hermano, es otro hombre. O mujer, es lo mismo. Lo que quiere Dios realmente es que vos escudriñes la palabra, que vos estudies, que vos leas la palabra. La palabra hasta te puede llegar a ser salvo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra misma, cuando una la entiende, la analiza y la escudriña, te llega a enseñar que la palabra misma es Jesús. Y dirás, está loco. No. Dice que en el momento, en el Génesis, era la palabra. Y la palabra, o sea, el verbo, se hizo carne. En el principio era la palabra y el verbo se hizo carne. Quiere decir, cuando Dios, el Padre, mandó al Hijo, la palabra se hizo carne en él. Por eso él era la verdad, la vida, y la palabra tiene la vida. La palabra tiene encerrada la vida eterna. Y es necesario escudriñarla y entender la palabra. Bueno, vamos entonces a leer lo que primero dije. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y después 7, 8 y 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los
postes de tu casa y en las puertas. Oiga, ponga oído a esto. Fanático total el Señor. Con esta palabra te está diciendo que tenés que leer la palabra. O sea, es un fanatismo total de Dios para que estudiemos la Biblia. En Deuteronomio 32, 28 y 29, pueblo ignorante, dice el Señor, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Oído, ponga oído. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Léase Salmos 32, versículo 9, y dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué tal esa parte? El Señor nos trata de burros. De nuevo, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué tal lo que dice el Señor? Somos menos que un burro. En la palabra, en la vieja escritura, en Isaías, capítulo 1, versículo 3, dice, el burro conoce a su dueño, mas Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y en la Reina Valera 1960, en Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ignorantes, perros mudos que no ladran. Algunos usan lentes verdes oscuros. Bueno, eso no lo dice, eso lo digo yo. Algunos usan lentes oscuros para dormir tranquilos en la iglesia. Tienen don de sueño. Se echan, se duermen, aman el descanso. Son perros comilones, insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos según sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es más o menos lo que quiere explicar el 56:10 de Isaías. En Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Todo esto, el Señor dice que le pasa a la gente que no lee su palabra, el que no escudriña, el que solamente escucha al pastor o al líder o algún consejero. Y si realmente querés ser cristiano, si realmente querés seguir a Cristo, tenés que morir a vos y tenés que tratar de no solamente escuchar, sino leer la palabra, escudriñarla por vos mismo, tratar de entenderla y pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento, conocimiento, ciencia, inteligencia. Todo eso viene, todo eso el Señor te lo da. Porque el Señor ama que tú quieras aprender, que tú quieras ser salvo. Y no solamente escuchar a un hombre que te dice tenés que ser así, porque la Biblia dice así, porque ese es el entendimiento de él. Pero Dios a ti quizás te da otro entendimiento. Y uno tiene que escudriñar la palabra para que Dios hable con él. Bueno, después en Jeremías capítulo 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y inteligencia. ¿Ves? Como acá confirma lo que dije antes. O sea, podés tener un pastor que cree que todo lo hace el Espíritu Santo y que ni se preocupa por leer la palabra, ni por estudiar, ni por saber, ni por entender el hebreo, el arameo,
cómo se escribió la Biblia, no se preocupa por nada. Pero él ora, ayuna, busca de Dios 8 horas de oración y él se cree que el Espíritu Santo ya le da. Y no es así. La Biblia declara que no es así. La Biblia declara que sí, que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero el libro, la palabra es Jesús. Porque cuando la palabra se hizo verbo y el verbo se hizo carne en Jesús. Y si vos lees la palabra se te hace carne. Cada vez que el diablo te ataca, la palabra viene a tu mente. El Espíritu Santo la usa para redarguir y echar al diablo. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que pase en tu vida, un accidente con el auto que bajás y estás enojado, estás por decir algo y el Señor viene con la palabra y te dice no lo digas. O cuando cualquier cosa que te pase en la vida, cualquier circunstancia, el Espíritu Santo viene con la palabra y te dice, está en la palabra que no lo hagas, está en la palabra que no lo digas, está en la palabra que seas recto, está en la palabra esto, y entonces Él te habla por la palabra. Pero si vos no la lees y escuchaste solamente una prédica, el Espíritu Santo no va a venir y te dice, ¿te acordás lo que dijo el pastor? No, el Espíritu Santo te hace acordar de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y se te tiene que hacer carne en ti. Por eso Jesús le decía a los fariseos, coman de mi carne y beban de mi sangre. Y los fariseos se creían que estaba loco. ¿Cómo dice que vamos a comer su carne? Su carne es la palabra. Bueno, sigamos. Dice, y les daré os pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, pastores ignorantes no quiere el Señor. Si usted tiene un pastor que no lee mucho la palabra, no es puesto por Dios. Se puso él, o lo puso otro, o no sé, votaron 5 y dijeron, hagámoslo pastor. Pero él no es pastor. Un pastor tiene que leer la palabra, porque acá lo dice clarito, dice, les daré pastores según mi corazón. Y el corazón de Dios quiere que los pastores lo apacienten con ciencia e inteligencia. ¿Qué les parece? Su pastor ¿estudia la palabra? Bueno, espero que sí. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto desechaste mi palabra, viene a decir. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley, otra vez vuelve a hablar de la palabra, la ley es la palabra. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Entiende? Ya acá viene como una, no maldición, pero ¿qué te parece? 3 multas te pone el Señor acá. 3 tickets, como alguien dice. Contra la ignorancia primero. Primero, pierdes el ministerio. Segundo, la iglesia no crece y Dios se olvida de tus hijos. ¡Qué gravedad esto! Aquellos que debían sus oídos de oír y ver la ley, se olvidan de ella, no la leen. En el capítulo 28, del 9 al 10 de Proverbios, el que aparta su oído, dice, para no oír la ley, su oración es abominable. No está diciendo algo desnatural. Acá te está diciendo que sin palabra, sin Biblia, si no hablas con Dios de parte de la Biblia, tu oración es abominable. O sea, tu oración no sirve. Parece casi una maldición, pero lo dice, Lo dice en el 28, 9, 10 de Proverbios. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no ver la palabra, su oración es abominable.
Por eso muchos profetas antiguos y todos los pastores, muchos que conocen, dicen: orale por la palabra, pedile por la palabra, decile por la palabra. Señor, acá en la palabra está, acá dice, Señor, yo te pido porque acá dice que te pida. Yo te digo, Señor, que acá dice que vos me vas a perdonar los pecados. Señor, yo te pido que me los perdone por la palabra. Jesús, ¿cómo echaba al diablo en el desierto? La palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Y si vos no conoces la palabra, ¿cómo Dios puede hablarte? ¿Cómo puede Dios defenderte? ¿Cómo vas a ser salvo? Esto quiere decir, sin conocimiento de la ley, no hay oración buena. Sin Biblia, la oración no sirve. En Hechos 6, 4, o sea, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entienda, escuche bien. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué importante es conocer las Escrituras, escudriñarlas, entenderlas y que Dios te dé sabiduría y ciencia y ser inteligente en la palabra, porque eso viene del cielo. Cuando vos lees un párrafo y no lo entendés, le decís: Espíritu Santo, yo necesito saber que me lo expliques. Y el Espíritu Santo te lo va explicando, yo te aseguro que te lo va explicando. Entienden, en la oración y la palabra te estás dando cuenta. En la oración y en la palabra, esto es conocimiento bíblico. En la oración y en la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Esto es conocimiento bíblico. Dios está enojado con la ignorancia de los cristianos. ¿Tú sabes lo que dice Marcos 12:10? ¿Conoces lo que dice Marcos 12:10? Le pregunto a todos aquellos que me están escuchando: ¿saben lo que dice Marcos 12, capítulo 10? Bueno, leámoslos y morirán de vergüenza. Dice así, Marcos 12:10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, ni aún Marcos 10 te sabes. Porque eso es lo que dice Marcos 10, ni aún esta escritura habéis leído. Es como un reto que te hace el Señor. Bueno, no, es un chiste, pero ni aún esa escritura te sabías. Bueno, es para morirse de vergüenza. Ni eso sabían que decía ahí. Bueno, Dios está enojado con nuestra ignorancia. Vamos entonces para Filipenses 1:9, Colosenses 1:9, Efesios 1:17 y luego Primera de Timoteo 4:16, 4:13, 3:6, 2:15, 3:15, 3:16 y 4:13 en la segunda. Está todo ahí bien cerquita. Ahí, y tenés la Biblia, todo bien cerquita está. Otro que se vaya para Hechos, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18 y versículo 24 y 20, versículo 20. Y capítulo 20 y 27 también. Anoten, porque si anotan todos esos versículos, van a entender todo lo que le hablo. Igual yo se los voy a leer, pero es necesario que ustedes lo estudien, porque dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no quiero ser de maldición para vos. Yo no quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que tú confíes en la palabra. Está bien que me escuches, está bien que yo te diga los versículos, los capítulos para que vos busques, pero no confíes en mí, porque si no, vos vas a ser maldito. Y por culpa mía. Yo quiero que vos, cuando vos tengas un tiempo, lo busques para ver que yo lo que te estoy diciendo no es mentira. Bueno, ya que estás en la zona y ahí cerca, para no cansarnos y no estar volviendo a la palabra de acá para allá, y quiero que vayas también conectando con Hebreos 5, versículo 11 y 6:1. Y Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Y Eclesiastés, capítulo 12, 9 y 10. Sin olvidar de Proverbios 12:8. Atención todos.
todos. Estos versículos, estos capítulos, no son tonteras. Todos los versículos son maravillosos ellos. Y si yo lo sé sin mirar papelitos ni nada, también ustedes pueden aprenderlos. ¿Por qué? Con una quijada, escuchen bien, con una quijada de asno, Dios mató 1000. Imagínese cuánto hará Dios con un burro entero. Hermano, dele un aplauso al Señor. Festeje a Jesús. Gloria a Dios. Así que ánimo. Te doy ánimo. Porque Jesús te ama y Él necesita y desea que tú leas su palabra. Díganse en su corazón, los pasajes que vamos a leer ahora nos mostrarán que debemos conocer la Biblia en Colosenses 1:9, Filipenses 1:9, Efesios 1:17, Hechos 17:11, 18:24 y no se olviden de Hebreos 5:11, 6:1 y Eclesiastés 12:9. ¿Entienden? Miren que no estoy jugando. Busquen también 2 de Timoteo 2:15, 3:15, 3:16, 4:3 y 1 de Timoteo 4:16, 4:13 y 3:6. Van a leer por todo lo que no han leído en sus vidas ustedes. Entonces, seguimos avanzando en la palabra. En Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí va, ahí va. Otra vez. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea que lo oyeron la palabra y que oyeron de eso, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En Filipenses 1:9 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y buen juicio. Que el conocimiento y buen juicio. Terrible todo lo que dice. Amén. En Efesios 1:17, para que